Buenos días, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana, domingo de resurrección, para dar principio a este programa, primeramente con la cena del Señor. Una cordial bienvenida para todos los hermanos que están en casa y están acá. Podamos disfrutar de este banquete espiritual. Y vamos a cantar, para gloria del Señor, el himno 524. Hay un precioso manantial. Todos a participar en esta mañana de la cena del Señor. Esté listo. Lavados en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias por esta mañana estar aquí delante de tu presencia
para celebrar la cena del Señor. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana que está gozoso en este día de poder participar de tu cena. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra del Señor allí en San Mateo, capítulo 26. Tenemos un pasaje referente a los acontecimientos también en esta semana mayor que terminamos. Y dice la palabra en el versículo 17 en adelante del capítulo 26 de San Mateo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con sus discípulos, o sea, con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Bien, estamos recordando, conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante esta semana muchos hablaban de la muerte del Señor, pero también se habla de esa resurrección. Sabemos que Jesucristo no quedó en la tumba. Esa tumba quedó vacía. Nosotros hoy adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo que realmente resucitó, que se apareció a sus discípulos. Pero antes Jesús, él sufrió la agonía. Si usted sigue leyendo el capítulo 26 de San Mateo, va a encontrar esa agonía que Jesús estuvo allí en el Getsemaní. Cuando él iba con los discípulos
Y él les dijo, siéntense aquí y oren, velen conmigo. Y dice que él comenzó a entristecerse mucho. Yendo un poco adelante, dice el versículo 19, puso su rostro en tierra orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú. Pero les dijo a sus discípulos, velen conmigo, mientras tanto yo estoy orando. Los discípulos no hicieron lo que Jesús les mandó. Quizás también como cada uno de nosotros hoy, la iglesia, no hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Cada día nosotros, ¿qué debemos hacer? Estar velando y esperando cada día la venida de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús tuvo que sufrir mucho por causa de cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios por esa muerte de Él, porque Él sabía que no iba a quedarse allí en la tumba. Él les había dicho a todos aquellos que le maltrataban, que le perseguían, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los que le perseguían pensaban que era el templo de Jerusalén. Y ellos dijeron, muchos años gastamos en hacerlo. Y este dice que en 3 días lo va a levantar. Él hablaba de su cuerpo, que al tercer día resucitaría. Eso es lo que estamos hoy también gozosos, glorificando a ese Cristo vivo que está hoy entre nosotros. Así que, mis queridos hermanos, hay mucho que hablar de la resurrección del Señor, pero para eso viene el mensaje de esta mañana también por el hermano Samuel. Pero vamos a participar en esta mañana, mis queridos hermanos, de la cena del Señor. Dice la palabra del Señor, todos allí en su casa. Dice la palabra de Dios en el versículo 26 y 27. Dice la palabra, mientras comían, Jesús tomó el pan. Jesús tomó el pan y lo partió y también lo dio a sus discípulos. En esta mañana queremos que todos tomen el pan en sus manos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos por este pan que simboliza tu cuerpo. Gracias, Señor, por tu muerte y tu resurrección. Gracias porque hoy queremos participar, Señor, de este pan. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Podemos comer este pan en memoria del Señor. También dice, y habiendo tomado la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Podemos tomar de esta copa en memoria del Señor.
Te damos muchas gracias, oh bendito Señor, por ese gran sacrificio hecho a favor de nosotros. Gracias porque tú vives hoy. Tú estás, Señor, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso te adoramos y te glorificamos y sabemos, Señor, que tú vives. Nos gozamos, Señor, en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias. Y continuamos entonces con este servicio en esta mañana. Y todos vamos a abrir los signarios con este servicio de resurrección para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar el himno 208. Que el cielo su gloria cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo también. Vivo mi amado, muerto salvó, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado él en mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día llevaron al monte Calvario, un día clavaronles sobre una sufriendo dolores y pena de muerte, despiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado él es mi justicia. Día él viene, pues lo prometió. Un día dejaron el cuerpo en el huerto, un día Jesús de dolor reposó, velaban los ángeles sobre el sepulcro, de quien por nosotros su vida entregó. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó, cayendo Jesús a la muerte vencido, ahí están con su Padre, en gloria se dio. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado eres mi justicia, un día el
salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Amén. Un día el Señor Jesucristo viene. Por lo tanto, por eso el Señor dijo, vele, que veláramos, porque no sabemos a qué momento Él habrá de venir. Continuamos con el himno 212, la tumba la encerró. 212. Para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó Cristo, mi Cristo. Cristo el Señor, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, bendito por tu resurrección. Gracias porque hoy somos lo que somos, porque tú, oh Dios, nos has salvado. Gracias, Señor, porque aún estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino para rescatarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Señor. Te alabo y te glorifico tu bendito y glorioso nombre.
Bien, vamos a cantar otro himno para dar paso también al mensaje de la palabra. El himno 222. Porque Él vive. Porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. No temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Enseguida tenemos la enseñanza, mensaje por el hermano Samuel Barbosa, pastor en Casa de Mi Señor de Cuco. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Luz y Verdad en Alares. Qué privilegio poder hoy dirigirme a ustedes una vez más. Es día en que celebramos la resurrección. De hecho, cada domingo recordamos que Cristo Jesús resucitó entre los muertos y por eso el Día del Señor se hace tan importante cada semana, ¿no? El primer día de la semana. Pero hoy es un día especial para recordar y celebrar la resurrección. Pero cuando se habla de resurrección, que nos gusta mucho, se habla de algo que no nos gusta y es la muerte. Porque
hemos llegado a temerle a la muerte y por eso un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de alguna enfermedad mortal, incluso el virus, el COVID, nos ha llenado de tanto pánico, de tanta paranoia. Es tan difícil recibir la noticia de que pronto moriremos, pero si todos lo sabemos, todos somos conscientes de que tarde o temprano, en cualquier momento, nuestra vida acabará. Pero es tan difícil cuando nos lo dicen y cuando vemos que podría estar cerca. Y hoy quiero compartir con ustedes, en el domingo de resurrección, mensajes antes de morir. No estoy diciendo que estoy a punto de morir, ni estoy diciendo que alguno de ustedes lo está, pero hay algunos mensajes antes del mensaje de resurrección que nos hablan de ella, de la esperanza de la resurrección, y tiene que ver con un episodio ocurrido en la cruz. Lucas, el capítulo 23, los versículos 39 al 43, muy conocidos por nosotros. Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo ningún mal. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje es uno de esos que utilizo frecuentemente cuando estoy frente a una persona que está a punto de morir, a una persona que tiene un diagnóstico bastante delicado y que posiblemente le han dicho que le quedan algunas semanas o meses, porque este pasaje nos habla de varios mensajes que necesitamos escuchar a la hora de enfrentarnos a la muerte nuestra o de algún cercano, de enfrentarnos a la realidad de que somos finitos, de que la muerte es democrática. Mueren los niños como los viejos, mueren los gordos y los delgados, mueren los jóvenes y deportistas, y también mueren los que están en casa. Cualquier persona puede morir en cualquier momento, bien sea a través de una enfermedad o a través de un accidente, o en nuestro país a través de una bala perdida. Hay tantas formas de morir que el hecho de que estemos con vida es una muestra de la misericordia del Señor con nosotros. El mensaje primero que encontramos en este pasaje es acerca de la realidad de la vida. ¿Y cuál es la realidad de la vida en estos versículos que acabamos de leer? Sobre todo los versículos 39 y 41, que los voy a leer a continuación. Nos dan algo de la realidad de la vida. Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 41 dice el otro: nosotros a la verdad padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y es la realidad del pecado que gobierna al ser humano. Y tenemos dos malhechores al lado y lado de Jesús que podrían representar a la raza humana. Los dos malhechores, tanto el uno que le injuriaba como el otro que parecía defenderlo, son malhechores, están colgados allí porque han hecho algo que merecía la muerte.
De hecho, no son los únicos que están allí mostrándose o presentándose en Lucas como pecadores. En el capítulo 23 de Lucas podemos ver a un Pilato que sabe que Jesús es inocente, no obstante lo deja ir. Está ante Herodes, quien también, al igual que Pilato, no encuentra ningún mal en él y se lo devuelve. Pero el mismo Pilato cede por su pecado, por buscar el elogio, la aceptación de la gente, del pueblo, de la muchedumbre, que ni siquiera sabe ni entiende qué es lo que está pasando, y se los entrega para que hagan con él lo que quieran. Versículos 24 y 25. Entonces Pilato juzgó que se hicieran lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y la muchedumbre, digo que no sabe, no entiende lo que está pasando, porque en lugar de rogar por la libertad del santo, del justo, del que no tenía pecado, luchan, suplican para que se les suelte a un asesino, a un homicida, a un hombre que además de homicida fue echado en la cárcel por sedición. La misma conducta de la gente, la misma elección de la gente manifiesta su corazón frío, su corazón dañado. No solo el homicida, sino el mismo pueblo. Pilato y Herodes, todos son culpables. A continuación, hay una lista de personas que lloran por él y al parecer son justas. No obstante, la respuesta del Señor manifiesta el pecado de la generación que vendría. Porque he aquí versículos 29 en adelante: vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas, caigan sobre nosotros, y a los montes, cúbrannos, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará con el seco? Y ahí comienza a decir, se llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados con él. Y tenemos a los dirigentes que nada tenían que ver con la religión, que a pesar de ver al justo, prefieren la aceptación del pueblo que obrar con justicia, y lo entregan a merced de los malhechores, no de los dos que son crucificados con él, sino de la turba que está tras él. Pero a continuación se manifiesta otro tipo de pecadores también. Versículos 33 al 38. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, lo crucificaron allí a los malhechores, el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. También los soldados, versículo 35, el pueblo estaba mirando de pie, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados lo escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y estaban los líderes, al parecer los líderes religiosos, que lo escarnecen, se burlan y hacen un recuerdo de lo que él hacía. Si a otros salvó, sálvese a sí mismo. De hecho, ellos lo afirman, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es que de verdad es el Mesías, el escogido de Dios. Esta gente religiosa, cuya teología está completamente distorsionada, como los amigos de Job. Si es el Hijo de Dios, entonces la muerte no va a llegar a él. Si es el Hijo de Dios, debe escapar de la muerte, debe salir de allí de manera milagrosa.
y es también el pecado que hay en la muchedumbre y en algunos religiosos que creen que ser hijo de Dios implica que toda enfermedad sea sanada y que todo peligro de muerte huya. Y la realidad de la vida es el pecado que gobierna al ser humano, pero es también la muerte que llega al ser humano por su condición pecadora. Y tenemos por cierto que tanto el cristiano como el no cristiano se enferman, tanto el no cristiano como el cristiano mueren. A todos les llega una misma cosa, decía el Coelet Eclesiastés. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no radica en que el cristiano o el hijo de Dios es salvado milagrosamente de la muerte y que el pecador entonces sufre la muerte, el castigo, sino que también es posible que la voluntad de Dios sea la muerte de su hijo. De hecho, no estoy refiriéndome solamente al Hijo de Dios, a Jesucristo, sino a cualquier hijo suyo que le sirve y cree. Es posible que muramos. Es posible que un cristiano pueda padecer persecución. Es posible que un cristiano pueda padecer enfermedad y es posible que un cristiano pueda padecer la muerte. Es la realidad de nuestra carne pecadora. Es la realidad del pecado que gobierna al ser humano y es la realidad del pecado que viene y daña y desintegra y anula todo lo que el Señor había dado en el Edén. De hecho, podemos ver que desde Adán para acá, eso fue lo que el ser humano heredó: el pecado, la corrupción y por ello la muerte. Pero también hay unos pecadores, como lo decía al comienzo, que podrían bien representar a la raza humana. Esos que se burlan, esos que están pidiendo una señal para creer. Es que si Él me salva, entonces yo puedo creer que Él es el Mesías, el Salvador. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es la humanidad que requiere de una realidad visible para creer. Es una humanidad, es el hombre que exige pruebas, evidencias para creer. Y es también el ser humano que, sea justo o injusto, sea un malhechor arrepentido, sea un malhechor sin arrepentirse, delante del Señor, ambos están sucios. Pablo les escribe a los romanos y les está diciendo en el capítulo 1, miren, el ser humano sin Dios va hacia abajo, va de espaldas a Dios y todo lo que hace es pervertido, perverso, malo en gran manera. Y esa persona que es mala, que es sucia, que se está ensuciando en su pecado diariamente, no puede llegar a Dios a través de su vida sucia, inmunda. Pero también el capítulo 2, en la primera y la segunda partes, muestra que ni el legalista ni el moralista, ni ese que dice tener una vida piadosa, una vida de amor hacia el prójimo, pueden ser muy buenas personas, pero ellos están hundidos en su pecado también. Y el legalista, que es la segunda parte de Romanos capítulo 2, dice, el legalista trata por todos los medios de agradar al Señor, cumpliendo las leyes, cumpliendo los ritos, pero aún así sigue siendo pecador. Ni el miserable, ni el legalista, ni el moralista. Y dice el capítulo 3 de Romanos, no hay justo ni aún uno. Ninguno de ellos. Y es por eso que al pie de la cruz, los dos malhechores, el malhechor que cree, el malhechor que espera y el malhechor que rechaza, todos delante de Dios hasta ese momento están sin excepción desconectados de la gracia del Señor. Pero es el mismo Dios de gracia
que no responde ante el rechazo, que no responde ante las burlas, que no responde ante la agresión. Ese que cautiva tal vez la vida de ese malhechor que estaba al lado y que reprendió al que se burlaba de él y le injuriaba y le dijo: nosotros, a la verdad, padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Él hasta ahí es consciente de su pecado, el otro no. El otro está buscando una señal para creer. Este dice: nosotros somos merecedores de esto, pero este ningún mal ha hecho. Y a continuación hace algo que le salva la vida, aunque ese día muere. Y es la realidad o el mensaje de la inminencia de la muerte. Ese hombre sabe que va a morir, que hay un pago por el pecado, y él se reconoce merecedor de esa muerte física, de esa crucifixión. Es la realidad de la muerte, de que hay pecadores impíos y pecadores arrepentidos, pero ambos son mortales. Ese pecador que se arrepiente, ese malhechor que se acerca a Jesús diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es un malhechor que confiesa, que trae consigo una confesión de fe importante, porque sabe que no hay nada que lo pueda librar del castigo por su pecado. Es la realidad o la inminencia de la muerte la que hace que ese hombre deje atrás su pasado y se vuelva a Cristo, a ese Cristo que está no haciendo milagros, no conoce al Cristo glorificado, conoce al Cristo desangrándose, conoce al Mesías derramando su sangre, burlado, rechazado por los demás. ¿Y cómo es posible que allí, en semejante acto terrible, ese otro malhechor vuelva la mirada a Cristo y diga: Señor, yo sé que merezco esto, merezco la muerte? Es alguien que en sus últimos momentos de vida ha entendido la realidad de la vida, que es el pecado, y la realidad de la muerte, que está a portas, está a punto de recibir. Y es por eso que cada persona viva, y esto es obvio, esto es lógico, cada persona viva debe entender la realidad del pecado que lo absorbe, que lo abraza, la realidad del pecado que hasta ese momento lo gobierna, y que teniendo eso en mente pueda entender la realidad de la muerte que se avecina. A través de un virus, a través de un accidente, a través de un cáncer, a través de cualquier otra enfermedad o de cualquier forma, pero es la inminencia de la muerte la que puede hacer entender al hombre cuál es la prioridad en su vida. Y es así como llegamos a la tercera y última sección, la esperanza de la resurrección. Le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo hemos escuchado tantas veces que es posible que haya dejado de tener el significado que esto contiene allí. Imagínense, no está hablando un hombre cuando ve a Cristo que está levantando a Lázaro de entre los muertos. No es un hombre que ve cómo Jesús toca los ojos de un ciego y lo sana, para poder decir: acuérdate cuando vengas conmigo en el paraíso. Es un hombre que está viendo a Jesús siendo rechazado incluso por los mismos que decían seguirlo. Es Jesús con un letrero: este es el rey de los judíos, en tono de burla. El Jesús que está siendo burlado, que es rechazado, el Jesús que no tiene poder de acuerdo a la óptica de todos aquellos. Si eres el Hijo de Dios,
bájate de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero como no tienes poder, como no estás haciendo un milagro, como no puedes saltar de allí, entonces estás demostrando que eres un simple mortal. En la humillación de Cristo, cuando Él estuvo clavado en la cruz, cuando Él, aunque podía, no hizo, no se bajó de esa cruz, aunque podía evitarlo, no lo quiso hacer por amor. En ese momento, cuando Él no demuestra ni siquiera un atisbo de hacer un milagro, es cuando este hombre que está a punto de morir clama a Él y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un momento, ¿quién le explicó a este hombre que Jesús vendría por segunda vez? Si los mismos discípulos recién le habían dicho a Él: Jesús, Señor, por favor, cuando te subas al trono, que nosotros dos estemos a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Ellos no estaban hablando en el reino escatológico, estaban hablando en la entronación que para ellos seguiría después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero es este hombre, este malhechor, este pagano, que está pagando lo que debe, que ve a Jesús ensangrentado, sin poder, sin milagros, sin la explosión de su gloria, y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre da una manifestación de fe. ¿Y cuál es la manifestación de fe que él hace en ese momento? Señor, yo sé que mi vida no terminará hoy. Yo sé que tú vas a morir, pero vas a volver. En serio que yo creo que esto le fue revelado a este malhechor. No fue este malhechor que creyó en Jesús y fue salvo. Fue este malhechor a quien le fue revelado algo en el momento en que estaba pagando por sus pecados. Porque ¿cómo es posible que un judío del primer siglo responda de esta manera? Es un acto de fe en la esperanza de la resurrección. Y es por eso que Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La única persona durante el ministerio de Jesús que recibió esta promesa fue ese tipo que nadie quería, ese tipo rechazado, ese hombre que estaba pagando por lo malo que había hecho, ese hombre menospreciado por su familia porque tal vez había dañado, había manchado el nombre de su familia. ¿Cuántos supieron que ese hombre ese día fue salvo? Es que la gracia del Señor no solamente abraza a todos aquellos que desde niño están asistiendo a iglesias, que conocen la Biblia de memoria, que saben teología sistemática, que conocen la teología bíblica, la exégesis, la hermenéutica, la homilética. El Señor no solo abraza a esas personas que lo aman y saben de escatología, de soteriología, de jamartología, de quién sabe cuántas cosas. Este es un hombre que no estudió, que no se preparó para servir al Señor. Es un hombre cuyos pecados lo llevaron a la cruz. Sin embargo, este hombre recibe en sus oídos las dulces palabras: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuáles son los mensajes antes de morir? Primero, que hay una realidad de la vida de todo ser humano, y es que el pecado lo está absorbiendo, el pecado lo está gobernando y necesita ser libre. Número dos, la inminencia de la muerte, que tarde o temprano, y por causa del pecado, por causa de la naturaleza pecaminosa del ser humano, tendrá que encontrarse con la muerte. Y número tres, que hay una esperanza de ser libre del gobierno del pecado y de ser libre de la muerte eterna, y es la esperanza de la resurrección. Qué bueno
que hoy domingo y todos los domingos podemos reunirnos y recordar el evento más grande en la historia de la humanidad, que la tumba está vacía, que Cristo ha resucitado. Y por eso el apóstol Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, cuando le decía: si nosotros esperamos solo en esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero Cristo ha resucitado. Y esa es la mejor noticia, porque sabemos que nuestra vida no depende de los años que estemos aquí en la tierra, sino que nuestra vida, la vida eterna, es mucho mayor, mucho mejor, en plenitud, cuando estemos con el Señor eternamente sin pecado. ¿Qué tal si descansamos también como ese hombre? No importa quién haya sido usted, no importa lo que haya hecho, no importa el diagnóstico que le hayan dado, no importa lo que usted tema que tiene en su cuerpo, no importa. Hay una realidad más grande, y es la realidad de la vida eterna, la realidad de que esta vida aquí es tan solo un trocito de toda la vida plena que disfrutaremos con el Señor en la eternidad. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te doy por tu palabra. Bendice a esta iglesia que te ama. Señor, gracias por aquellos que desde niños te están sirviendo, te están buscando. Gracias por estos otros que tan solo tienen algunos años de conocerte. Pero gracias, Señor, por aquellos que están a punto de morir, pero escuchan la voz de aquel que puede levantarlos de entre los muertos y puede darles vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso, la voz de la esperanza ante la realidad de la resurrección. Ayúdanos a vivir en torno a esta esperanza. Ayúdanos a recordar la realidad de que esta vida tan solo es una pequeña porción de lo que nos toca cuando vivimos con Cristo y en Cristo y para ti, Señor. Que podamos honrarte con nuestra vida hoy y siempre. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.